Hola queridos hermanos y amigos, muy contento de poder grabarles un nuevo video en este día domingo en que la idea es poder seguir reflexionando en la palabra del Señor, poder seguir conectados y meditando en lo que Él quiera hablarnos en este día. Quiero que comencemos orando por este mensaje para que el Señor sea usando su palabra, que el Espíritu Santo traiga la convicción, traiga ahí el entendimiento para lo que nos quiera hablar el día de hoy. Así que le invito a orar junto a mí. Padre amado, queremos darte gracias porque tú nos permites a través de este medio poder compartir un mensaje, a través de un video poder seguir hablando de tu palabra. Gracias porque nos permites seguir conectados con nuestros hermanos, a pesar de no vernos de manera presencial, que es lo que anhelamos. Pero le pedimos, Señor, que su palabra sabemos que no vuelve vacía, sabemos que hace su obra en los corazones de cada uno de nosotros y que a través de este video también, Señor, haga su obra en todos quienes están escuchando, Señor. Bendiga a todos los que están escuchando, oyendo. Dale, Señor, ahí el entendimiento, abre sus corazones, que puedan concentrarse también, que a veces sabemos que puede ser difícil viendo una pantalla, pero ayúdale, Señor, en donde estén, Señor, en sus hogares, junto a sus familias. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, seguimos estudiando este capítulo, este párrafo que aparece en Efesios sobre la armadura de Dios. Así que los invito a ir en sus Biblias a Efesios capítulo 6 y vamos a seguir viendo estas partes de la armadura de Dios que Pablo ahí nos da una descripción bien detallada de lo que es una armadura y los compara en una comparación muy maravillosa en un lado espiritual para que nosotros también podamos entender cómo debemos enfrentarnos a todo el mover que el enemigo, que Satanás quiere, ya sea influenciarnos, hacernos caer, tratar de desviar la mirada del Señor. Así que Pablo nos da prácticamente una clase de lo que nosotros tenemos y lo que el Señor nos provee como sus hijos, una armadura especial para poder enfrentar los dardos del enemigo, para poder enfrentar este mundo, para poder vivir con sabiduría en este mundo. Así que vayamos a Efesios capítulo 6 y vamos a leer del versículo 13, la armadura de Dios. Dice el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí ese por tanto nosotros hemos ido explicando de que por qué viene esta parte de tomar toda la armadura de Dios, porque si usted lee los versículos previos, nos hablan de la guerra, de la lucha, que no es contra carne ni sangre en este mundo, no estamos peleando contra alguien físico, sino estamos peleando con huestes espirituales, dice, de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, nosotros debemos tomar una armadura espiritual para nuestra vida. Pero lo maravilloso de esta armadura es que nos da características físicas para poder entenderla más y para que así nosotros podamos ir pensando cómo debemos cada parte de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu protegerlo para enfrentarnos al enemigo. Entonces fíjense que dice, podáis resistir en el día malo. Hay días realmente que son malos y donde hay una lucha que se puede intensificar. Hay días difíciles, quizás puede ser hoy día, ese día para ti, o esta semana, o este mes, ha sido semanas difíciles, semanas de mayor lucha, semanas de mayor tentación, semanas donde puedes estar quizás no sabiendo cómo salir de algún problema, de alguna tristeza, de alguna situación que te acongoja. Y esos son los días, a veces los días malos. Pero el Señor nos ayuda a poder estar firme y poder resistir en estos días. Y miren el versículo 14, dice, estad pues firmes, nuevamente firmes, termina el versículo 13 diciendo, estad firmes. Y nuevo lo vuelvo a recalcar, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia. Hoy día vamos a hablar acerca de ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese es el título de este mensaje. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a tratar de ir ahí desmenuzando un poco esta línea que dice ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es lo que primero podemos decir que significa ceñidos? Quizás es una palabra que no escuchamos mucho hoy en día. Uno no le dice a las personas, anda a ceñir algo o tú ciñete tu ropa. Pero el ceñidos significa apretar, ajustar, como afirmar. Ese es el sinónimo de ceñidos. Apretarse, ajustar, colocar. Ya ese es un sinónimo de esta palabra, ceñido. Cuando dice vuestros lomos, uno no sabe qué parte de su cuerpo es los lomos, ¿cierto? Que nuestra espalda baja, es como la columna lumbar, de arriba de la cadera. Ese es como los lomos, en tu espalda, donde hay una mayor parte de la fuerza que soporta tu cuerpo, donde hay una especie de casi de movilidad hacia tu tren superior, la espalda, el lomo. Ese es, dice, donde dice vuestros lomos. Y después dice, con la verdad. Por lo tanto, fíjense que hay una instrucción primero. Aprieten, ajusten sus lomos, sus espaldas, con algo, que es la verdad. Otras versiones dice que ajusten o aprieten sus cinturones con la verdad. Y nos lleva un poquito más a entender qué es lo que había en la armadura romana, de cómo ellos se ajustaban un cinturón para poder enfrentar con mayor ligereza al enemigo. Cuando uno se pone a quizá analizar un poco más la armadura con la que Pablo está pensando o la está comparando, la armadura del soldado romano tenía un manto, ¿no?, que ellos se colocaban encima de todo su traje, un manto, capas, e incluso también la vestimenta de esa época de Israel, de las personas, era a través de capas, era a través de ropas que colgaban de sus cuerpos. Y ellos ocupaban mucho el tema de los cinturones. Las personas ocupaban muchos cinturones para ajustar sus ropas a su cuerpo. Era algo común. Hay varios pasajes en la Biblia que nos habla de ceñirse, de ajustarse, o en el Antiguo Testamento sobre todo, habla mucho de ajustar con la cintura, usar estos cinturones. Por lo tanto, era algo común de la ropa de la época. Entonces, el soldado romano tenía una capa, y él debía ajustarse esta capa a su cuerpo, ya que no tenía que tener piezas quizás sueltas que le colgaban, porque él necesitaba ser ágil en la batalla, necesitaba moverse con agilidad, no necesitaba tener algo que le estorbara, donde no podía quizás mover sus brazos o correr, sino que él tenía que tener su ropa bien ajustada a su cuerpo. Y de eso habla un poco esta comparación, de apretarse sus lomos con un cinturón, que es la verdad. Hay otro pasaje que habla también de ceñir, de ajustar, para que vean este lenguaje que se ocupa mucho en la Biblia. Se lo voy a leer, está en 1 de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo voy a leer de nuevo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense que es lo mismo, ceñid los lomos, de nuevo la misma comparación, ajustense sus espaldas con un cinturón, y ahí está hablando de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Por lo tanto, es algo que se ocupaba, como les decía, algo que ellos podían entender. El de ajustarse, el de usar un cinturón, el de poder tener un elemento de su ropa que les permitiera
quizás subirse las capas, ajustarlas, apretarlas a su cuerpo, impregnarlas para que su cuerpo pudiera tener mayor movilidad y agilidad en una batalla. Porque era importante para que el enemigo no tuviera ventaja sobre uno y lo pudiera quizás, uno mismo pudiera incluso tropezarse y el enemigo tomar ventaja, quizás con parte de mi ropa, de mi armadura. Entonces ese es el llamado que está haciendo Pablo acá. Ustedes tienen que estar firmes y tienen que ajustarse sobre su cuerpo, sobre su cintura, tienen que ajustarse a algo. Y lo que nos llama a ajustarnos es la verdad. Ahí dice esta comparación con la verdad. ¿Y qué es la verdad en la Escritura cuando hablamos de la verdad? Hoy en día, si le preguntamos a la gente qué es la verdad, todos dirán, es tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? La gente habla de que esta es mi verdad, esto es lo que yo creo. La gente dice que uno va construyendo incluso la verdad bajo sus experiencias, lo que ellos sacan ideas de algún lado o de otro lado. Pero no hay una verdad para el mundo, una verdad que sea como establecida, una verdad firme, una verdad absoluta. No, el mundo no lo considera así. Las personas no lo ven así. Incluso cuando uno les cuenta algo, pueden decirte, que esa es tu verdad, yo tengo otra. Qué bonito, pero yo no comparto eso. Pero la Escritura, cuando nos habla de la verdad, uno sabe y se refiere que la palabra de Dios es la verdad. Lo que Dios dice es la verdad. Dios no miente. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, hay una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. No hay dos verdades, no hay esta especie de tolerancia en las cosas, porque a medida que ha avanzado el tiempo, incluso verdades no bíblicas, como científicas, como verdades a nivel de ciencia, se van derribando. Y para el mundo ya no son verdades. El mundo ya no habla que antes eran verdades absolutas de que cuando una mujer estaba embarazada había un bebé. Ahora, ¿qué es lo que el mundo empieza a tergiversar? De que hay un feto, le cambian el nombre, de que hay un embrión, un conjunto de células. Por lo tanto, el mundo empieza a acomodar las verdades. ¿Para qué? Para llevarnos al pecado, para poder justificar el pecado delante de Dios. Es increíble de cómo estas verdades que quizás antes se establecían van siendo modificadas o tergiversadas. Se va avanzando en el pecado, se va justificando el pecado. Hay un capítulo, unos versículos en Romanos 1 que van describiendo la situación de la humanidad y del hombre. Y es increíble que en este tiempo que se escribió, uno va viendo cómo esto va haciéndose realidad. Dice Romanos 1:22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy día mucha gente se cree sabia, pero con sus palabras o con sus verdades, entre comillas, uno ve que son necios. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, Romanos 1. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando tú no tienes amarrada y apretada y ajustada como un cinturón a tu cuerpo la verdad de Dios, es muy fácil que tú te empieces a soltar ese cinturón, a tratar de alivianarlo porque te está apretando mucho, porque la verdad de Dios aprieta y te dice, esto es la verdad. Y esto tiene que ser así, es una verdad absoluta. Y un cinturón apretado, ajustado, a veces puede doler, a veces puede incomodar. Pero es la verdad que te va a mantener ahí en una línea. Pero si tú te empiezas a soltar esa verdad de tu cuerpo y de tu mente, como hablaba
Primera de Pedro, ajustense los lomos de su entendimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú vas a empezar a cambiar esa verdad por mentiras, a cambiar esa verdad por semiverdades que al final se terminan transformando en mentiras. Y es lo que habla Romano. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense cómo desajustaron los cinturones, cómo la humanidad, cómo nosotros mismos, el hombre se ha soltado este cinturón de la verdad y empiezan ahora a sacar del foco la verdad de Dios, Dios mismo, y lo cambian. ¿Y qué es lo que se ajustan ellos? Se ajustan ellos mismos, su pensamiento, la humanidad, sus propios razonamientos, dando culto a la criatura, al hombre, poniendo en el centro al hombre y cambiando a Dios del centro y dejándolo a un lado. Versículo 26 de Romano 1. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Miren cómo cuando uno cambia la verdad, cuando uno deja de tener apretada la verdad de Dios a su cuerpo y a su mente y ajustada, y uno se empieza a soltar y darse esos límites, darse esos momentos de, ya, pero si me tengo que, esto me está apretando mucho, me voy a desajustar un poquito el cinturón, me lo voy a sacar, quizás. En este momento me lo voy a sacar y voy a empezar a ver otras cosas, a escuchar otras cosas. Si yo empiezo a sacar la verdad de Dios de mi mente, si yo la empiezo a sacar de mis pensamientos y no la mantengo ahí apretada, ajustada, yo voy a empezar a creer cualquier cosa que me diga el mundo, cualquier cosa que yo pueda pensar, que mi pecado me lleve a pensar. Por lo tanto, la instrucción de estar firmes en este aspecto es casi como la obligación del soldado, la obligación del cristiano. Tú debes ajustar como un cinturón tu ropa a tu cuerpo, tú debes de esa forma ajustarte y apretarte la verdad de Dios a tu mente. Y esto lleva una acción, porque no es simplemente como que yo voy a mi Biblia a agarrarla y apretarla contra mi cuerpo. O yo voy a cortar mi Biblia con un papelito y ajustarla y pegármela en la cabeza. No, esto lleva una acción de disciplina, una acción de esforzarse, una acción de estar consciente de que esto está ahí y que yo no me debo salir de ahí, no lo debo desajustar, no le tengo que hacer un hoyito más allá para soltar este cinturón, no, sino que debo mantenerlo ajustado para andar ahí precavido, bien atento, con todas las otras cosas que incluye la armadura, porque ese cinturón me va a poder apretar todas las otras cosas que yo tengo en la armadura, me va a proteger. Y es la verdad la que nos protege, la verdad de Dios es la que nos protege para poder enfrentar en estos días malos o en los días malos que van a venir, poder enfrentar los problemas, las dificultades que van a ocurrir en nuestra vida. Piensen, hermanos, que estamos en un mundo caído. Los días malos van a venir. Piensen que estamos con gente pecadora. Por lo tanto, los días malos van a venir. Piensa que tú mismo tienes un pecado remanente, por lo tanto los días malos van a venir. Las circunstancias salen de nosotros, no podemos controlar todas las circunstancias. ¿Qué puede ser los días malos? Una enfermedad, un problema económico, problemas con otras personas, problemas financieros, etcétera, problemas contigo mismo, tu salud mental, tu salud física. Por lo tanto, ¿cómo tú puedes enfrentar estas cosas de la mejor manera? Es colocando en tu mente y ajustando, apretando bien en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón, la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Lee más a diario la palabra de Dios.
y empieza a meditar en los versículos, no simplemente los leas. Apréndete versículos, memorízalos para que estén ahí en tu mente, para que vengan y llenen tu mente de la verdad de Dios. La Biblia nos habla también de qué es lo que tú debes pensar en todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo. Entonces es como que la palabra nos va dando la guía por dónde tener que enfrentar al enemigo, cómo poder resistirlo, cómo la armadura nos va a ayudar a protegernos y a poder vivir esta vida antes de entrar en la gloria, donde no va a haber pecado, pero vivir estos años aquí en esta tierra de la mejor manera que el Señor quiere que nosotros vivamos, y lo mejor también para nosotros. El Señor quiere que vivamos así, y esta es la mejor manera también para nosotros de sacar el mayor provecho a todo lo que el Señor en su gracia nos ha provisto, que es una armadura que tiene muchos elementos para poder nosotros enfrentar el pecado, enfrentar este mundo, enfrentar al enemigo y enfrentar a todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida de aquí para adelante. Así que, hermano, les dejo ese desafío. Si es que tú te analizas y piensas, quizás no tengo la verdad de Dios o la palabra de Dios hoy en día tan firme en mi mente. Quizás ni siquiera me sé algún versículo, quizás ni siquiera tomo la Biblia a diario. Empieza a ajustar tus rutinas, tu día, para que la palabra de Dios tome la prioridad. El Señor nos manda a estar firmes, y a veces uno le reclama al Señor por las cosas que ocurren, pero el Señor te dice, mira, ¿tú cómo puedes estar firme si yo te doy la palabra? Que la palabra tiene el poder para ayudarnos a enfrentar estos días malos. Así que ánimo, mis hermanos, yo les animo a tomar la palabra de Dios, a apropiarnos de ella, a poder masticarla, meditarla, que es una palabra maravillosa. Piensa que no es un libro cualquiera, es un libro que lo creó una mente infinita. Por lo tanto, hay mucha riqueza en la palabra. De acá podemos estar hablando horas y horas de esto. Pues una mente infinita que inspiró cada letra, cada palabra que hay ahí en ese texto que tú tienes en las manos. Qué maravilloso, ¿no? Por lo tanto, saquémosle el provecho que tiene. Ocupemos esta armadura que el Señor nos da para poder enfrentar cada día de aquí en adelante. Mis hermanos, oremos y podamos terminar este mensaje. Padre Santo, quiero darte gracias porque tú en tu maravillosa misericordia y bondad nos permites tener tu palabra escrita, tu palabra que perdura eternamente. Nos permite, Señor, poder leerla, poder analizarla, poder estudiarla, y ayúdenos a nosotros no ser perezosos en ese sentido. Ayúdenos a dejar la flojera, a saber administrar nuestros días, a saber ser más disciplinados, Padre, en nuestra lectura diaria de tu palabra, en nuestra meditación diaria de tu palabra. Yo te pido que ayudes a mis hermanos que están escuchando esto, que les animes a poder leer más de ti, conocerte más, Señor. Que les animes a conocerte en la palabra, no en lo que digan los otros, a que ellos puedan descubrir quién eres tú en lo que tú estableciste para nosotros. Nosotros podemos a través de tu palabra conocerte, podemos conocer el Evangelio, podemos conocer cómo tú quieres que vivamos, podemos sacar riquezas para todo nuestro día a día, para toda nuestra vida. Y es por eso, Señor, que yo te pido que el Espíritu Santo haga su obra en la vida de cada uno de nosotros, que nos ponga un peso, que nos motive y nos ayude a poder cada día nutrirnos, alimentarnos de tu palabra. Le pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos el próximo domingo, ya de manera presencial. Recuerden, en Cocina Rústica a las 6 de la tarde
Si quieres mayor información, si quieres un consejo, si quieres hablar con nosotros también, puedes contactarte con nosotros. Así que tengan una muy linda semana, de mucho ánimo. Si tienes que hacer cambios en tu día a día, si necesitas pedir un consejo con respecto a algo, háblanos para que nosotros también podamos ayudarte en ese sentido. Así que muchas bendiciones, que el Señor les bendiga en el día de hoy y en la semana que viene. Chao, chao.